vez, buenos días a todos. Si acabo de llegar, anhelo saludarle después del servicio, pero gracia y paz sean ustedes de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Hay una práctica que está, creciendo en popularidad en Estados Unidos. Es como una cultura que puede causar mucho daño. Es la cultura de la cancelación. Es popular cancelar una persona. Y me explico. Sucede cuando, por ejemplo, una persona dice o hace algo que ofende otro grupo de la sociedad. Ese grupo piensa que lo que esa persona dijo o hizo quizás recientemente o hace décadas es ofensivo o malo, etc. Entonces, en vez de tratar de simplemente corregir a la persona para que cambie, tratan de destruirla, arruinar su vida. Y lo hacen diciendo esto, lo que dijo o hizo a todo el mundo en los medios sociales. En algunos casos, miles o decenas de miles de personas o millones de personas critican a esta persona por lo que dijo, por lo que hizo, con insultos, con palabras muy feas. Y ha sucedido que ciertas personas han perdido su trabajo porque todo el mundo está diciendo, tú no mereces tener ese trabajo porque dijiste eso o porque hiciste eso. O si tienes un negocio, nadie va a ir a tu tienda, a tu negocio para comprar, porque no lo mereces. Y hay personas que han perdido sus negocios, sus trabajos, su reputación y hasta sus amigos. Y me parece a mí al leer sobre estos casos de que no hay ninguna cantidad de disculpas que valga. En esta cultura de la cancelación no hay perdón, no hay segundas oportunidades para nadie, solo enojo, insultos, rencor, en algunos casos hasta amenazas de muerte y violencia. La meta es destruir la vida de la persona por lo que dijo, por lo que hizo. Nadie quiere que sus errores del pasado, y todos los tenemos, ¿verdad? Nadie quiere que sus errores del pasado sean difundidos para que todo el mundo los sepa. Pero esta cultura está produciendo un fenómeno en la cultura en que, por ejemplo, una persona especialmente que está delante del público, tiene mucho miedo de que encuentren algo de su pasado que lo puedan usar ahora para destruirlo, algo del cual se arrepintió hace muchos años. Y esto no se siente bien. Y es cierto que las personas hacen y dicen cosas malas, de eso no hay duda. Y no defiendo, no apoyo el pecado o las acciones malas o las palabras ofensivas. Pero tengo empatía por las personas cuyas vidas han quedado arruinadas por esto, porque un segmento grande de la sociedad básicamente les está diciendo, tú no vales nada, eres inútil, irredimible. Por eso te estamos cancelando. Ya. Creo que el rey David se sintió así, cancelado, hace 3,000 años, ya. Entonces quizás no es algo nuevo, pero se sintió cancelado cuando escribió el Salmo 38. Él tuvo que confesar, lo arruiné. Él había hecho una ruina de una parte de su vida y había sido cancelado por unos amigos y allegados, hasta familiares. Y yo creo que lo que, por ejemplo, las personas hoy en día que practican esto, la cancelación de las personas, no se dan cuenta de que todos nosotros cometemos errores. Todos. Y no se siente bien ser cancelado por la sociedad. Entonces, pero puede ser que los que están cancelando ahora sean cancelados mañana. Si la sociedad se entera de algo que ellos dijeron o hicieron y no se va a sentir bien. ¿Qué tal tú? ¿Tienes miedo de que algo que hiciste o dijiste en el pasado sea descubierto? ¿Qué tal si Dios se entera de lo que hiciste? Él te cancelará también. David tuvo todos esos miedos.
dentro de sí mismo cuando escribió este salmo. Y por eso, cuando al meditar este salmo por unos minutos hoy, vamos a ver con la ayuda de Dios dos cosas. Primero, el pecado trae consecuencias, pero Dios tiene la solución. Seguramente ustedes han visto una película, un programa de televisión en que una persona comete un crimen y se esconde de la policía. Trata de evitar el arresto y quizás por mucho tiempo permanece escondido, pero con el tiempo decide entregarse a las autoridades. O cuando llegan a arrestarlo siente alivio. ¿Por qué? Porque tiene una carga en su corazón, tiene toda esa culpa en su corazón y lo está matando. David describe algo semejante en los primeros versículos, cuando él dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado, y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Tú y yo somos seres humanos y somos físicos, pero también somos espirituales, tenemos un cuerpo y un alma. ¿Y qué pasa cuando dejamos que la culpa permanezca en nuestro corazón? Se queda ahí y puede producir problemas físicos y emocionales también. Porque no somos solamente físicos, solamente espirituales, sino las dos cosas. Y esto puede haber estado pasando a David también, porque dice que mi carga son una carga demasiado pesada para mí. Pero David se da cuenta de algo. Dice que a Dios que mi pecado es la causa. Yo sé que, Señor, que a causa de mi pecado, mis errores, tú me estás afligiendo de esta manera. Por eso estoy sufriendo. Además de cualquier otro sufrimiento que pueda ser por mí, por esa carga dentro de mí. ¿Qué dice? Dice cosas asombrosas, porque tus flechas me han atravesado, como si el Señor estuviera ahí metiéndole flechas. Y eso describe el dolor que siente, que dice, y sobre mí ha caído tu mano. Dice, el Señor está haciendo esto a mí. Normalmente cuando un ser humano se enferma es por causa de un virus. Y por eso ustedes están usando mascarillas. Gracias. Pero a veces, David dice aquí, Señor, yo sé que tú me estás haciendo esto. Pero no ha terminado de describir su miseria, porque hay más, ¿ok? Se va a poner peor. David dice, por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado, estoy ardiendo de fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. David está miserable, tiene problemas muy grandes. Su vida es un desastre, a él le parece un desastre y casi ha llegado a ser insoportable para él. Pero otra vez, él reconoce la causa, dice, es por causa de mi insensatez, o creo que una mejor traducción sería necedad. En Proverbios, Salomón nos dice algo sobre la necedad, dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. La necedad es opuesto a la sabiduría. Dios tiene sabiduría, pero nosotros tenemos en el corazón necedad porque somos pecadores. Y David confiesa aquí de que su necedad lo ha llevado a quizás cerrar su mente a Dios, buscar su propio camino, un camino que resultó en este desastre en el que está ahora. Pero para él hay esperanza, ¿verdad? Porque también dijo esto, dijo, ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Dice, Dios todavía me está escuchando. Tiene esa confianza y esa esperanza.
Y eso seguramente le consolaba. Pero había otro problema. Sus relaciones sociales se estaban desintegrando. Por eso dice esto: mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas. Mis parientes se mantienen a distancia. Tienden sus trampas los que quieren matarme. Maquinan mi ruina los que buscan mi mal y todo el día urden engaños. Si no fuera suficientemente mal su sufrimiento por su culpa, la enfermedad, los trastornos emocionales, ¿qué pasa? Algunas personas en su vida, personas que antes eran sus amigos, que antes lo respetaban y se asociaban con él, ahora lo están manteniendo a distancia. Lo están cancelando. Esto puede suceder por varias razones. Por ejemplo, si mi amigo está sufriendo, quizás no quiero estar con él porque su sufrimiento me recuerda el hecho de que yo podría sufrir así también y no quiero pensar en eso. No quiero pensar en el sufrimiento, así que lo mantengo a distancia. Algún día te visitaré. O quizás soy egoísta. Quizás lo que yo quiero de una relación con otro ser humano es simplemente recibir de esa persona y no dar. Y una persona que sufre es una persona necesitada, que probablemente no va a poder darme mucho. Tendré que dar a él. Y si soy egoísta, no quiero tener nada que ver con él. O a veces lo juzgo. Digo, si tú estás sufriendo así, tan terriblemente como David, debe significar que Dios está enojado contigo y te está castigando. Y eso puede hacerme sentir superior moralmente. Y digo, no voy a tener. O quizás tengo miedo de contraer el virus o la enfermedad que tiene esa persona. Y no sabemos en este caso, sus amigos, sus vecinos que lo cancelaron pudieron haberlo hecho por varias razones. Pero también lo hace claro de que algunas personas se aprovecharon de su debilidad, de su enfermedad, para atacarlo y para hacerle mal, para arruinar su vida. No sabemos por qué David estaba sufriendo así y no sabemos cuándo en su vida, en el transcurso de su vida, ocurrió esto. Los detalles no son suficientes para determinar con toda seguridad. Pero creo que esta situación habla a todos nosotros. ¿Te has sentido alguna vez como él? Tuviste que decir, lo arruiné. y las consecuencias fueron mucho más grandes de lo que pensabas. O hiciste algo que sabías que era malo, pensando que sería provechoso o placentero, pero resultó que terminaste solamente con culpa, aislamiento de Dios y quizás de otras personas. O quizás estás luchando cada día con el mismo pecado que te tiene en sus garras y lo encuentras tan difícil salir de ese pecado. Parece controlarte y estás desesperado y no quieres que nadie se entere. O quizás alguien se enteró de tu pecado, de tu adicción a ese pecado y ahora sientes esa vergüenza y crees que no hay salida. Son cosas que pueden suceder a cualquier persona. Y cuando violamos los mandamientos de Dios, nada bueno sucede. Nada bueno sucede. Y aun si las personas no se enteran de lo que hicimos, Dios sabe, lo sabe todo. Y los pecados tienen consecuencias. Algunas consecuencias son naturales o inevitables. Mirando la vida de David, podemos saber esto. Cuando él cometió adulterio con Betsabé, ¿cuál fue el resultado natural? Ella quedó embarazada. Dios no lo hizo. Natural. Cuando el escándalo salió a las noticias y todo Israel supo de lo que había hecho David, él perdió naturalmente el respeto de las personas. Y debido a su hipocresía, él tuvo muchos problemas familiares. 2 de sus propios hijos trataron de rebelarse contra él para robarle el trono. El peor del cual fue Absalón. Absalón lo botó de Jerusalén y David tuvo que reunir un ejército para atacar a Absalón.
para ganar de nuevo el trono. Todo a causa de lo que él había hecho. Consecuencias naturales, ¿verdad? Pero a veces Dios impone algo también. En el caso de David y Betsabé, le dijo, David, ya que hiciste esto con Betsabé, ya que ordenaste el asesinato de su esposo y lo hiciste delante de todo Israel, el niño que ella tiene en su barriga va a morir. Fue algo impuesto por el Señor mismo. En el Salmo 38, David dice, Señor, yo sé que me estás afligiendo y causándome este sufrimiento, pero también sé que yo tengo la culpa. Yo sé que tienes el derecho de estar enojado conmigo, pero estoy sufriendo mucho y solo te pido misericordia. Él dijo esto, y tengo una parte subrayada, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. No le dice al Señor, no me reprendas ni me castigues, no. Dice, yo merezco tu reprensión y necesito tu castigo, tu disciplina, pero te pido que lo hagas no en enojo, en tu ira, sino con amor y misericordia, porque estoy sufriendo. David aprendió la lección, sabía que los pecados tienen consecuencias, pero por fe todavía sigue confiando en que el Señor tiene la solución. Y vemos esa solución en la última parte del Salmo. Dice, pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor, y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí y que no se crean superiores si resbalo. Estoy por desfallecer. El dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Muchos son mis enemigos gratuitos. Abundan los que me odian sin motivo. Por hacer el bien me pagan con el mal. Por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto y me ayuda. Cuando tú y yo nos encontramos en una situación como la de David, hay varias cosas que necesitamos recordar. La primera cosa es que nuestro Señor, nuestro Dios también es nuestro Señor, que tiene el derecho de decirnos qué es bueno y qué es malo, correcto o incorrecto. Y que cuando Él dice que algo que hicimos es malo, aun cuando las personas a nuestro alrededor nos digan, no tienes que sentirte culpable por eso. Si Dios dice que sí, entonces la única cosa correcta es confesarle, Señor, lo arruiné. Abiertamente, francamente, porque Él ya sabe, usando su norma, no la nuestra, confesar. Y el Señor quiere que lo hagamos. Las personas que recogen la basura en mi vecindario, si estoy afuera haciendo ejercicio, cuando ellos vienen a recoger, yo los saludo, ¿verdad? Pero nunca he entrevistado a ninguno de ellos. Me gustaría, porque tengo una pregunta para ellos. ¿Te gusta tu trabajo? No sé si el que recoge la basura, si le gusta su trabajo o no. Pero podemos decir que Dios es el que recoge toda nuestra basura, ¿no? Pero le encanta su trabajo. Nos dice, tráeme toda su basura, toda la basura, toda tu culpa, tan asquerosa que sea, tráemela toda. No tengas miedo. La quiero recibir. La segunda cosa para recordar es que nuestro Dios también es nuestro Salvador. Y en la última línea dice, Señor de mi salvación. David lo llama Señor de mi salvación. Y así quiere Dios que lo llamemos Salvador. El que tiene la solución para nuestra basura, la basura de nuestro pecado y nuestra culpa. Y Él tiene la solución, porque el Santo Hijo de Dios entró en el tribunal de justicia de Dios. Ahí fue acusado de cada uno de nuestros pecados. Fue condenado por esos pecados. Eventualmente fue ejecutado por esos pecados. Y a causa de eso, todos los que creemos en Él, ahora no tenemos culpa delante de Dios. Dado que Él recibió todo lo que nosotros merecemos por haber arruinado lo que Dios nos ha dado,
nunca veremos el interior de ese tribunal de justicia y nunca seremos pronunciados culpables. Nunca, a causa de lo que hizo Él. Nuestra identidad ha sido cambiada de culpable a inocente, de cancelado a aceptado y amado. Y si alguien te dice a ti que no vales nada, que eres inútil o irredimible, puede ser la opinión de esa persona, pero no es la opinión de Dios, de ninguna manera. Para Él tú vales muchísimo y has sido redimido por la sangre de Jesús y completamente perdonado. Dios también es nuestro Salvador. Y finalmente, algo para recordar es que no estamos en el tribunal de justicia de Dios bajo su condenación. Somos libres. Pero siempre estamos en su salón de clase. Dios siempre quiere enseñarnos algo en la vida. Y las consecuencias terrenales que sufrimos por los pecados no son un juicio, no son la condenación de Dios, sino que son enseñanza amorosa, son advertencias, son instrucción para que nosotros no suframos la consecuencia peor del pecado, que es la cancelación eterna en el infierno. David aprendió esa lección. Los Corintios, cuando leemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, los cristianos en esa ciudad estaban abusando de la Santa Cena. Y si usted tomó la clase de punto de partida, estudiamos parte de esa sección. Estaban abusando de la Santa Cena y el Señor les había impuesto a algunos de ellos enfermedades. Pero Pablo dice esto: pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Fue algo amoroso. Dios les estaba enseñando algo. No fue un juicio, no fue condenación, sino disciplina. Y Dios realmente sí causó que David sufriera, pero no lo hizo porque le guste ver a los seres humanos sufrir. Lo hizo para que él no sufriera una peor consecuencia. Y tú y yo lo necesitamos también, porque todavía pecamos y tenemos una naturaleza que quiere pecar. ¿Y qué puede pasar? Una debilidad pecaminosa entre nosotros puede convertirse en un hábito pecaminoso y luego en un estilo de vida pecaminoso. Y si quedamos atrapados en eso y no hay solución, eventualmente, inevitablemente, destruirá nuestra fe en el Señor. Por eso el Señor nos manda disciplina. El hijo de David, Salomón, dijo esto en su libro de Proverbios: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por tus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dios tiene la solución para nuestra culpa, por medio de Jesús, también para nuestras debilidades, por medio de su disciplina. Y aun cuando te parezca que, cuando Dios te está disciplinando y te parezca que Dios está muy lejos de ti, no es cierto, está muy cerca. Recuerdo que, mis hijos son muy buenos, lo digo sinceramente, pero cuando estaban chiquitos, a veces yo tenía que disciplinarlos. A veces eso los encerraba en el dormitorio por un rato, para que pensaran. A veces entraban llorando, ¿y dónde me quedé yo? Muchas veces afuera de la puerta, esperando, ansiosos, para que ellos me dijeran: lo siento, papi. ¿Para qué? Para que yo pudiera abrazarlos y decirles: yo te perdono. ¿Okay? Vamos a seguir adelante. Vamos a olvidarnos de esto y seguir adelante. Y es lo que Dios realmente quiere hacer con cada uno de nosotros. Está cerca de nosotros cuando nos disciplina. Y eso no significa que cada vez que sufrimos algo, que Dios nos está disciplinando por un pecado específico que cometimos. No. Pero Él puede usar todas esas cosas para recordarnos la peor consecuencia del pecado y recordarnos que debemos vivir una vida de arrepentimiento, confesando nuestra culpa a Él, abrazando gozosamente el perdón completo que Cristo nos da y
luchando contra la influencia del pecado en nuestras vidas. Una otra cosa que se me ocurrió cuando estaba estudiando este salmo es que, ¿qué hubiera pasado si esas personas en la vida de David que lo cancelaron, si lo hubieran apoyado, si le hubieran dado consuelo? ¿Qué impacto habría tenido en su vida? Mucho impacto. Habría podido recibir consolación, consuelo dentro de sus luchas. Y esto nos dice algo a nosotros también, porque Satanás, ¿qué quiere él? Él quiere que nos deleitemos en la humillación de las personas. Cuando vemos una persona cuyos pecados fueron expuestos en público y se ha caído, el diablo quiere que nos riamos simplemente de esa persona. Quedó cancelada esa persona y lo merecía. Okay. Quizás hizo algo malo, pero Dios quiere que tengamos misericordia de esa persona. Nosotros tenemos un mensaje que todas las personas que han tenido que confesar, lo arruiné, necesitan. Es el mensaje del Evangelio. Nosotros lo arruinamos a veces. No somos exentos de eso, somos pecadores y tenemos un mensaje que todos ellos necesitan escuchar. Entonces, nuestra cultura como cristianos puede ser esto. Un cristiano no cancela a nadie. No cancelamos a nadie, porque nosotros nos equivocamos también. ¿Qué hacemos? Sí, señalamos el pecado cuando hay pecado, según las normas de Dios, pero después dirigimos a la persona al que canceló todos los pecados, que canceló nuestros pecados y los de todo el mundo, y el que pone su espíritu dentro de los corazones de su pueblo para que ellos puedan ser mejores personas. ¿No crees que sería una mejor cultura que la cultura de la cancelación? Entonces, si se trata de nosotros, si estamos luchando con una carga como la de David, o si estamos ayudando a una persona que lucha con tal carga, recordemos, el pecado trae consecuencias. Pero ¿quién da la solución? Dios. Siempre. Amén.